Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la importancia de la formación. La formación, aprender, mirar a tu alrededor, ir sacando de todas las experiencias un aprendizaje es fundamental para que podamos trabajar esas herramientas que nos puedan llevar al éxito o por lo menos a aumentar esas posibilidades de éxito. Por eso la formación tiene que ser uno de los pilares básicos para todo emprendedor y bueno, es la segunda disciplina del dragón. Mira a tu alrededor y quiero contaros un cuento. Bergamoto y el erudito del camino. Llevaba ya Bergamoto muchos días de camino en busca de su maestro cuando a lo lejos divisó la figura de un hombre que sentado debajo de un árbol se resguardaba del intenso sol del momento. Por fin un ser humano, después de más de 5 días de vagar en soledad, algo de conversación y tal vez compañía para el camino. Se acercó Bergamoto al desconocido y le saludó educadamente. El hombre, que descansaba bajo el árbol, alzó la mirada y con una sonrisa devolvió el saludo a Bergamoto. Por fin algo de educación. Llevo 2 jornadas en estas tierras y debo decir que no hay mucha cultura en ellas. Solo aldeanos que no saben ni saludar con educación. ¿No sois de por aquí? No, vengo de muy lejos en busca de mi maestro y si lo tenéis a bien, no me vendría mal un poco de sombra de este árbol y algo de conversación, pues llevo más de 5 días sin encontrarme con ningún ser humano, contestó Bergamoto. Ambos compartieron sombra, comida, bebida y una grata conversación. Enseguida, Bergamoto se dio cuenta de la gran erudición de su compañero de sombra. Era un hombre muy formado en todas las ramas del saber. Tan pronto la conversación se centraba en álgebra y cálculo, como en historia y filosofía, o en arte y literatura. Bergamoto estaba encantado, escuchando a un hombre tan bien formado, con tantos conocimientos, que sin duda iba a alimentar su formación y que le daría muy buenos conocimientos sobre muy diversas materias. Llegó el momento de retomar la marcha y decidieron hacerlo juntos. El erudito para seguir alimentando su ego y Bergamoto para aprender todo lo posible de tan peculiar compañero de viaje. No tardaron mucho en llegar a un río caudaloso que no podían atravesar. Decidieron recorrer el cauce en busca de un lugar propicio para cruzar, mientras, continuaban con su conversación. Bergamoto intentaba aportar su conocimiento en algunas materias, pero su acompañante, un erudito muy formado, parecía saberlo todo. No había ni un pequeño hueco para nuevos conocimientos, y si lo había, no parecía tener mucho interés en cualquier aportación que no saliera del mismo. Y en estas disquisiciones llegaron a un pequeño amarre que regentaba un aldeano. Un cartel de una moneda de oro anunciaba el precio del viaje hasta el otro lado del río. Nada más ver el amarre y el cartel, el maestro erudito empezó a burlarse, primero de los errores gramaticales que encontró en el cartel, después de la mala caligrafía y por último de lo miserable que parecía aquella barca. Sin embargo, era el único camino que había encontrado para poder llegar al otro lado del río. Y Bergamoto se acercó al aldeano para solicitar su servicio y poder cruzar. Cuando ya estaban empezando su trayecto, el maestro erudito decidió interrogar al barquero. Señor, como gerente de este negocio tendrá conocimientos de física, ¿no? Sabrá cómo actúan las fuerzas del río en la barca. El barquero alzó la mirada y negó con la cabeza. Pero entiendo que se habrá formado en matemáticas o en ciencias. Negó de nuevo el barquero. Y en filosofía e historia o en música. Le increpaba el erudito con bastante menosprecio. El barquero, sin levantar la cabeza del remo, negaba una y otra vez. El maestro erudito le miró a la cara y sentenció: es usted un ignorante. Sin todos esos conocimientos, ha perdido usted media vida. Bergamoto estaba muy incómodo con la situación y algo mareado. Estaban en el centro del río y la corriente era muy fuerte, la barca se balanceaba de un lado a otro. Finalmente, el barquero levantó la cabeza y dijo: creo que no conseguiremos cruzar, la corriente es muy fuerte
y ya hay una entrada de agua en la barca. El maestro erudito estaba indignado y espetó al barquero: «Ni siquiera sabe usted hacer su trabajo». Minutos después, el barquero volvió a dirigirse a ellos y preguntó: «¿Saben ustedes nadar?». El maestro erudito negó con la cabeza. Segundos antes de que la gran ola hiciera volcar la barca, el barquero concluyó: «No tener este conocimiento le hará perder la vida entera». Y así fue. Y es que, como hemos visto en el cuento, uno de los grandes problemas para adquirir conocimiento es pensar que ya sabemos todo lo necesario pues para poder sobrevivir en la vida, o para poder tener éxito, o para poder cumplir nuestros objetivos. Y ese es el gran freno. Cuando pensamos que lo sabemos todo, pues no queremos adquirir nuevos conocimientos, y como hemos visto en el cuento, muchas veces ese conocimiento al que no dimos importancia en su día pasa a ser el conocimiento más importante que deberíamos tener. Por eso, fundamental que trabajemos nuestra formación en los ámbitos en los que vamos a trabajar día a día, pero también en muchos otros. Debemos adquirir el conocimiento por el placer de adquirirlo, porque, como hemos visto en el cuento, en el momento menos pensado será ese conocimiento el que nos lance el salvavidas que nos permita, pues, como decíamos, resolver un problema, tener éxito o, bueno, pues conseguir alcanzar nuestros objetivos. Como decía Ruth Zipin, busca respuestas que te guíen a las preguntas. Y esto quiere decir precisamente eso: cuanto más indagamos en nuestra ignorancia, más capacidad tendremos de aprender. Y en el otro sentido también funciona. Si no somos conscientes de lo que ignoramos, pues no tendremos necesidad de aprender. Por eso, importantísimo que en todos los días de nuestra vida intentemos aprender cosas que, bueno, pues aunque parezca que no tienen coherencia con lo que hacemos, con nuestros intereses, pero bueno, nunca está de más aprender esas cosas. Nos tenemos que dar cuenta que bueno, en nuestro sistema social hay una época en nuestra vida en la que la vamos a dedicar solo a la formación, que es ese periodo de juventud en el que pues, tenemos que ir al colegio, tenemos que estudiar, después la universidad, pero lo que es realmente importante es que adquiramos ese hábito de aprender y que lo mantengamos durante toda nuestra vida, porque los conocimientos no tienen un periodo en la vida determinado, sino que debemos estar continuamente aprendiendo y, sobre todo, continuamente dándonos cuenta de todas las cosas que ignoramos, que no sabemos y de las que podemos aprender, que bueno, no dejan de ser herramientas, no dejan de ser puntos sin conexión, que cuando necesitemos encontrar una solución o necesitemos dar con la respuesta a una pregunta, pues mágicamente conseguiremos unir esos puntos. Es imposible unir los puntos si no los tienes. Por eso, siempre, siempre, siempre te recomiendo que te formes. Y ahora te quiero contar cómo lo hago yo cada día. ¿Qué hago yo para garantizar que conozco mi ignorancia y que todos los días trabajo para mejorar un poquito mis conocimientos? Bueno, pues lo primero, leo siempre, cada semana, al menos un libro. Y este es un objetivo que muchas semanas se hace cuesta arriba porque uno tiene muchas obligaciones, tiene mucho trabajo, pero hay que proponérselo. Como mínimo, un libro a la semana. Ese libro del tema que quieras aprender, que quieras conocer, te va a dar pues, herramientas importantes para, como decíamos, conocer tu ignorancia y así pues, poder profundizar en esos temas que en el futuro puedan ser importantes. Por otro lado, yo busco y leo todas las noticias relacionadas con emprendimiento y con negocios, bien sean en mi sector o en cualquier otro sector, porque muchas veces esa gran idea, esa idea disruptiva, no será más que bueno, pues una idea que se tuvo en otro sector, que nadie pensó en aplicarlo en tu campo de especialización, pero que simplemente trayendo esas ideas de otro sector y aplicándolas en el tuyo, tienes una idea totalmente disruptiva que te va a permitir pues bueno, diferenciarte del resto. Yo además, pues lo que hago es escribir libros y dar conferencias. ¿Por qué? Pues porque eso me ayuda también a profundizar en ciertos conocimientos. No hay mejor manera de aprender algo que tener que enseñarlo, porque cuando uno tiene que enseñarlo realmente es cuando profundiza y cuando interioriza todos esos conocimientos.
Y fijaos si bueno, pues me di cuenta que el método era importante, que decidí que uno de mis proyectos empresariales fuera precisamente una editorial, esta, la de los guiaburros, que me permite rodearme de profesionales de muy diversos ámbitos. Tener en cuenta que hay 8 colecciones, hablamos de actividad física, deporte, sabiduría, y hablamos de hogar, de familia, de empresa, de superación o de crecimiento personal. Hay en todos los sectores grandes profesionales que escriben sobre esos temas y bueno, pues yo leo esos libros porque, bueno, aunque no estén en mi propio ámbito de trabajo profesional, me ayudan día a día. Por eso os recomiendo que pongáis en práctica la segunda disciplina de Dragón, y es formarnos todos los días aprender y profundizar en un campo diferente que nos abra la mente a saber que efectivamente pues, hay muchas cosas que aprender en ese campo que no conocemos y que el día de mañana nos pueden ayudar a resolver un problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya resultado interesante esta segunda disciplina del Dragón, en la que hablamos de formarnos, de conocer cosas nuevas, de alimentar nuestro conocimiento siendo conscientes de nuestra ignorancia en determinados campos, y bueno, que no nos pase como al erudito del cuento, que pensando que lo sabemos todo, pues se nos olviden las cosas más importantes que tenemos que aprender. Así que os pido que os suscribáis a este canal del emprendimiento. Si os está gustando este vídeo, que le deis al like, que pongáis vuestros comentarios, y aquí os dejo más contenido relacionado con los emprendedores y con la puesta en marcha de negocios con el éxito. Adiós, adiós.